antes de Kunkel y después de Kunkel. Define toda una historia. Desde Paredes queremos hoy ofrecerles un programa dedicado a la familia Kunkel. Inicia él una gran labor de investigación en flora canaria y juntos un gran trabajo de divulgación destacando las ilustraciones de Marián. Tras una década de investigación en Canarias, nos dejan un gran legado del que hoy vamos a comentar y a intentar divulgar. Bueno, pues el matrimonio Kunkel, porque indudablemente hay que hablar del matrimonio, es una pareja que se enamora de esta isla. Ellos mismos cuentan en algunos de los artículos o entrevistas se le han hecho de que pasaron por primera vez, iban de vacaciones camino a Liberia, que era donde tenían en ese momento fijada su residencia, y luego ya en el año 63 deciden venir para Canarias porque este sitio les encantó, había tenido a su hijo Tomás, que fue un factor muy determinante para irse a sitios, por decirlo así, más seguros, y se vinieron a Canarias. El primer trabajo que yo le conozco a Kunkel es de Jandía, probablemente encargado por una empresa alemana, que eran donde ya se empezaba a hablar de las posibilidades turísticas del sur y se le encarga probablemente un trabajo ambiental y es el primer trabajo que publica Kunkel referido a Canarias. Luego ya cuando llegan aquí ellos tienen un papel muy importante. Este hombre que debe ser algo aventurero por su tipo de vida, había estado en Chile, en Perú, de ser un funcionario de aduana se convierte de una forma autodidacta, aunque dirigido por profesores ilustres en un botánico muy importante, pues cuando llega a Canarias tiene un papel fundamental, en mi opinión, en ser uno de los pioneros de los movimientos conservacionistas, ¿no? Él, con una capacidad de investigación, como no lo ha hecho nadie, ni remotamente, en la flora maravillosa y especial Canarias, que somos la más importante después de la tropical, y publicó lo que con diferencia abismal también se ha publicado en el mundo sobre nuestra maravillosa flora. Entonces vivíamos en común acuerdo, nos veíamos con muchísima frecuencia y yo en especial iba a su casa porque él era un currante nato, él no paraba de trabajar, escribió como nadie y cuando salía iba a investigar. Probablemente a él hay que agradecerle que fuera capaz de reunirse con una serie de personas importantes de la época con cierta influencia, como Luis García Correa, como mi padre, Fernando Navarro, con Jaime, Juan González, Servando López, y forman el primer grupo conservacionista de España, que a veces lo decimos, ¿sí? No le damos importancia, pero realmente es el decano de lo que es hoy es el moderno ecologismo, aunque aquel grupo era más conservacionista que ecologista. Ese grupo nos reunimos varias veces en los años 60 y en los días primeros del año, en enero, no recuerdo qué fecha, del 70. Octubre del 70. En octubre del 70
ya le dimos una forma de asociación, la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza. Aquel grupo era de una inquietud indescriptible. Vivíamos el amor a la tierra con pasión, pero no solo al amor a la tierra, al amor al canario y al amor a la tierra, porque queríamos la tierra porque queríamos al canario. Y lo que queríamos era seguir teniendo un hábitat natural. Y entonces nos encontramos con Kunkelio. Yo le decía a Kunkelio, yo quería muchísimo a Günther Kunkel, hice una gran amistad con Günther y con Merian. La diferencia quizás sustantiva de Günther Kunkel con respecto al resto de los investigadores, y excluyo de ahí a Merian intencionadamente, fue la innovación. Es decir, cuando don Enrique Sventenius, que en aquel tiempo pues era es una persona que aportó todo lo que pudo y todo lo que supo a Canarias, leía los escritos de Günther Kunkel, se tiraba las manos a la cabeza porque él decía, ¿cómo diablos pone usted los nombres vulgares? Entonces, claro, no es lo mismo que yo le diga a una persona y le diga, oiga, ¿usted ha visto una marcetela moquiniana? A que le diga, oiga, ¿usted ha visto un palo de sangre? Luego él empieza a publicar las plantas que son introducidas. Entonces, ¡wow! Estas no son canarias, son introducidas y tal. Hoy día los investigadores saben cuál es la expansión que ha tenido la planta gracias a que él puso la distribución en aquel momento, ya sea en una comparativa del crecimiento de las poblaciones. Y así, cientos de cosas. Yo recuerdo de ir a ver cuevas espeleológicas con Kunkel. Él no iba a encontrar plantas, era consciente de que no, pero él tenía que entrar allí dentro porque de alguna forma su visión es un poco geográfica del territorio. Él ve el conjunto. Cuando vemos las fotos en la memoria digital de Canarias de Günther Kunkel entre los años 65 al 67, creo recordar que son las fotos de él, todas las fotos no son como las de don Enrique Sventenius, que sacaba una planta. No, él sacaba un conjunto. Y claro, hoy día eso nos permite hacer una comparativa y ver cómo ha evolucionado el paisaje. Es decir, nosotros lo vemos siempre igual, porque pasamos todos los días. Pero claro, antes habían una escasez de árboles terrible y hoy día están creciendo, pero por miles, millones de árboles en la isla. Cuando Kunkel llega aquí, en cierta forma es aceptado por la comunidad científica y es contratado por el Cabildo. Él tiene acuerdos de colaboración. Desde luego el Cabildo inicialmente le muestra bastante apoyo porque un laboratorio que tenía en el antiguo Instituto Pérez Galdós, el de la calle Canaleja, ya el nuevo instituto estaba en Tomás Morales, pues allí tiene la sede Kunkel y tiene su pequeño laboratorio donde empieza a editarse los primeros números de Cuaderno de Botánica Canaria. Se le aprecia un afán de publicar, ¿verdad? Produce mucho, publica. Sí, él a lo largo de toda su vida, no solo de la etapa de Canarias, es un gran escritor, gran recopilador, porque él tiene una gran pasión por los árboles, especialmente por los árboles como este que estamos disfrutando ahora nosotros debajo de él, árboles de zonas áridas, y tiene importante bibliografía hecha acerca de los árboles, no solo de Canarias, sino de todo el mundo, y en especial de zonas áridas, ¿no? En todas esas publicaciones forma un tándem con su esposa, con Marianne, excelente dibujadora. Sí, ¿no? ese es la joya de los Kunkel, es sin duda la flora de Gran Canaria.
Era una obra que estaba planteada inicialmente en hacerla en 10 tomos, pero al final se quedaron en 4. Hay una colección de láminas que el Cabildo las tiene, de unas 60 láminas que son inéditas y que probablemente en cualquier momento se editarán. Ya ha habido una reedición recientemente, una reedición magnífica de la flora de Gran Canaria, y la calidad de esas acuarelas es insuperable, ¿no? Tanto por el dibujo y el detalle botánico muy minucioso que hace Kunkel, el Günther, y después la habilidad de Marianne para el lápiz y para la acuarela, porque es muy difícil conseguir los colores que ella consiguió con las acuarelas. Pues era el alma mater del equipo. Estaba en la retaguardia con el hijo. Era la impenitente dibujante que corregía y corregía y corregía, porque un pelo que estuviera descolocado, él le caía arriba y le caía arriba y le caía arriba, y era un sufrimiento para ella terrible, porque ahí se combinaron la exigencia de la persona más exigente del mundo con una mujer que dibujaba maravillosamente bien. Y entonces, claro, el aspecto científico estaba garantizado porque él lo hacía. Y la parte de belleza está garantizada porque lo hizo ella. Entonces, claro, el trabajo es un trabajo que no se puede ver por separado. Hay que verlo como un trabajo de equipo. Aparte de ser una persona santa, es un artista como la copa un pino. Además lo trae por herencia, porque en su familia su abuelo fue un gran pintor. Los dibujos de Marianne son algo excepcionales, Entonces complementaban la literatura con aquella descripción fotográfica, porque era casi una fotografía lo que reproducía a plumín Marianne. Nos dejaron un tesoro invalorable. Hay un tema que es muy importante en las publicaciones de Günther Kunkel y que no se da en otros autores. Es decir, hay muchos autores que publican, y concretamente en aquella época él y don Enrique Centenio competían por publicar, y ambos publicaron muchísimo, hicieron mucho por Canarias ambos y tal. La diferencia sustantiva que observan estos era: don Enrique era un hombre, un purista, lo que él hacía, lo que tenía que hacer y lo que se había hecho siempre. El que rompe todas las normas es Günther Kunkel. Hoy día se están encontrando muchas de las cosas gracias a ese trazo, a esa huella que él marcó. Ascan hizo una labor didáctica con información, ejemplos, charlas y trabajo de campo, etcétera, tan importante que en tan pocos años pasó a conocimiento internacional de la labor que estaba realizando Ascan. Y entonces se celebra en los años 73 o 74 la segunda conferencia mundial sobre parques nacionales, y yo era presidente de Ascan, y como presidente de Ascan fui a esa conferencia. Y de 420 invitados que hubieron del mundo, estaba la élite del mundo, 69 fuimos invitados. Ascan fue invitada por el mundo por el reconocimiento a la labor que habían realizado. Y de ello, Kunkel era un pilar fundamental. Entonces, Ascan
era un miembro de los conocimientos universales, y se crea el Congreso de Pacem in Maribus, y entonces fuimos, Cunquelio y yo, fuimos al Congreso de Pacem in Maribus en Italia, que fue la ley precursor del mar. Nos dicen que en esta zona, en Santa Lucía, en la finca que él adquirió aquí para su investigación, hay una gran producción tanto de él en escritura como de ella en pintura. Bueno, sí, y de los últimos números de cuadernos de botánica están editados desde la finca de la Piedra. Hay que comentar de que a partir del año 74, que se nombra llega como nuevo director del Jardín Canario David Bramwell, Kunkel pues, se retira un poco de la primera línea y posteriormente, primero aquí a Santa Lucía y luego posteriormente pues se va para la península. Yo, para que vean ustedes la capacidad de trabajo de Günther y la divulgación que se producía como consecuencia de su capacidad de trabajo, nosotros estuvimos haciendo el proyecto 817 de la IUCN, que es el antecedente de la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Bueno, pues el proyecto 817 de la IUCN, que se hace entre el año 73 y el año 74, se publica en el 75, resulta que nosotros vamos, un compañero que hace pocos días murió, Agricio Castejón Cabral, Agricio Castejón Cabral, sí, y resulta que vamos de escalada con él, y estábamos viviendo en Jandía, y Morrojable lo único que tenían una tienda que era para pescadores, que vendían suelos, vendía danza, vendía tal, pero no vendía comida. Y entonces teníamos más hambre que el perro un ciego. Y entonces él se privaba de comida para que nosotros comiéramos más, hacía el mismo trabajo que nosotros porque subía hasta los picos. En Fuerteventura todo el mundo, no, llana, sí, suban al pico de la Zarza o el pico de Fraile para que vean lo llana que es. Estamos hablando de 700, 800 metros a pecho, pim pam, y cargados con escalas, con cuerdas, con de todo. El material de escalada, que además en aquel tiempo era mucho más pesado y mucho más inseguro que el que se utiliza en la actualidad. Bueno, pues resulta que nosotros con toda esa parafernalia nos metemos en el tema de allá, regresábamos por la noche, y cuando regresábamos nosotros llegábamos muertos, comíamos como sabañones todo lo que nos pusieran delante, de forma tal que Agricio salía por segunda vez y entraba otra vez y cenaba por segunda vez. Y yo lo resolvía a base de pan, aceite, vinagre y sal. Y me pedía pan y empezaba pim, y me lo comía. Bueno, pues Kunkel, nosotros nos íbamos a dormir. Él al día siguiente había herborizado todas las plantas que habíamos recogido en el campo. Las había prensado. Les había puesto los nombres científicos y tal. Los había numerado en los libros de numeración, planta por planta y pliego por pliego. Y al día siguiente estaba Lozano esperando por nosotros en la recepción, porque él esperaba más que de nosotros, y había hecho todo aquello cuando nosotros habíamos estado descansando. Es decir, yo digo, ¿y cómo diablo lo hacía? Yo llegaba, por ejemplo, del campo, Kunkel, he descubierto esto en tal sitio y tal. Se iba, esto es nuevo porque no sé qué, para esta localidad. Se iba, cogía una ficha, sobre la marcha. Está todo a mano. En los años 70 se produce en Gran Canaria un congreso importante auspiciado por Kunkel. Aquel congreso celebrado hace 50 años tiene el valor
de haber reunido pues, a los botánicos ingleses con los alemanes, los neozelandeses que vinieron también, algunos americanos, y una importante colonia de botánicos nórdicos, aparte de Bentenio que vivía aquí, pues Sunding, Hansen, etc. Eso es un mundo que en esa época dominaba lo que eran los estudios de la botánica en Canarias. Había pocos botánicos españoles. Tradicionalmente la botánica de España ha estado más preocupada con la botánica americana, probablemente porque allí también hay una diversidad muy grande, y Canarias siempre estuvo al margen de las investigaciones. Precisamente en ese congreso es cuando se incorpora la gente de la Universidad de La Laguna. Aparecen por primera vez en el congreso el profesor Wilpré, Arnoldo Santos, que había recientemente acabado la carrera, Pedro Luis Pérez de Paz, Julia Pérez de Paz, Esperanza Beltrán. Empieza en ese congreso a formarse la cantera de los futuros botánicos canarios que estaban saliendo de la Universidad de La Laguna. Yo mismo tuve la suerte de participar en ese congreso como estudiante. En esa época estaba todavía estudiando la carrera en La Laguna, pero tuve la oportunidad de participar en ese congreso. Se editaron las conclusiones de ese congreso y fue una obra también muy importante para dar a conocer a la población local de la importancia de los estudios de la vegetación en Canarias. Cuando Merién viene a Gran Canaria, ella era mucho, Gunther era más heterodoxo y entonces le entraba todo. Pero Merién concretamente tengo que llevarla necesariamente a Arinaga. Esos paisajes áridos, esas plantas áridas que se aferran a la tierra, al salitre, que están sufriendo como condenadas, pero que están allí y que embellecen aquello, aunque la gente no los conozca, son endemismos muchas veces, plantas únicas en el mundo. Ella, se pitipirria, porque disfruta de una forma excepcional. Él no, él era, digamos, más de toda la isla. Él le gustaban mucho los paisajes, pero ella, la costa del sureste de Gran Canaria, se volvía loca. Se vuelve loca porque ella cada vez que viene me pide ir a los mismos lugares. Es decir, que no es que cambie de un año para otro. No, ella y regresa y ya sabe dónde están las plantas y va y las ve y dice, esta sigue bien, aquella está, porque encima las memoriza. Guayadeque, hay una planta que es la más importante que descubre Kunkel en toda su vida. Kunkeliella, que ahora mismo hay como 6 o 8 kunkelielas, la mayoría en el archipiélago canario, no sé si habrá alguna afuera. La primera kunkeliella, que es la Kunkeliella canariensis, que es la garbancera, se descubre en el barranco de Guayadeque, la descubre Kunkel, y es para él el motivo, la planta más importante porque es la planta que lleva su nombre. Y entonces ese tipo de aportaciones, porque el cabezón, por ejemplo, es un Encheirolophus que hay en la zona de Gaete, es decir, la aportación botánica que él hace de descubrimiento de nuevas plantas alucinante. Y él se mueve en Guayadeque concretamente por aquellos riscos que, solo los pastores iban para allá arriba. La dama de Guayadeque, la Parolinia platipétala, o la Quixiapendra, un pico pajarito también de flor amarilla, que son endemismos
locales. Y luego ya en la zona sur pues también continúan otros descubrimientos nuevos. Él tuvo la suerte de contar con buenos amigos de los grupos montañeros, entre ellos Cabrera, que les acompañó a los riscos inhóspitos y no visitados hasta entonces por ningún botánico, y le dio la oportunidad de encontrar nuevas especies para la ciencia. Él es capaz de darse cuenta de cómo funcionan el territorio. Es decir, lo difícil no es yo llego ahora mismo a la duna de Maspalomas y planto un pino y se me va a morir, y planto otro y se me va a morir, y planto otro y se me va a morir, y si lo riego pues probablemente prospere, pero porque lo riego, estoy haciendo un jardín. Entonces el ver cómo funciona la naturaleza es lo realmente complicado, y él se mete en las entrañas de todo eso y desentierra y empieza a explicar cómo funcionan, cómo se interactúan plantas con los animales, con esto, con lo otro, porque es una persona tan ávido de conocimiento. Kunkel hablaba ya del drago de Gran Canaria. Sí, el que da noticias de los dragos silvestres de las islas en Gran Canaria, creyendo entonces que era la especie de Dracaena draco, es Kunkel, un artículo que es sobre el redescubrimiento de Dracaena de draco en Gran Canaria, lo dio para la zona del barranco de Arguineguín, los riscos. Y entonces, como un drago normal, y entonces no se dio cuenta, porque no se pudo alcanzar a él. Si él me llega a decir, tiene la más mínima duda, Pepe Julio, alcánzate, pues yo hubiera hecho la escalada, le hubiera traído una hoja o fruto o lo que quiera que sea, y él se hubiera dado cuenta inmediatamente que no, que era una planta diferente. De hecho, el Dracaena draco echa la raíz nada más que, es decir, que es el drago que todos conocemos de los jardines, echa la raíz desde el mismo árbol, y este no, el Dracaena tamaranae, que hoy día solo se da en el suroeste de Gran Canaria, y además son 50 y tantos ejemplares que quedan o algo así por el estilo, pues echa como un tubérculo debajo, abre la tierra, echa el tubérculo y debajo echa las raíces, y aparte la hoja no es la del Dracaena tamaranae, puede pendulear. Esta no, esta es tiesa. Donde posteriormente Águedo Marrero, Lito y González se dieron cuenta que era una especie diferente y dieron probablemente el descubrimiento botánico más importante de los últimos años para Gran Canaria, que es la nueva especie de Dracaena tamaranae. Y hay una particularidad que es fundamental y que hay que decirlo aquí y que es importantísima. Los parques nacionales de Garajonay y de Timanfaya, los estudios botánicos que se hicieron para su declaración, los hizo Günther Kunkel. Siempre recuerdo de que mi padre llevaba antes el correo y entonces él pasaba a recogerlo, pero no iba, quería que se lo guardara. Y después ya ahí no nos marcaba una fecha de decir, lo quiero recoger tal día. Cuando él viniera, que venía para su finca al Llano La Piedra, pues pasaba por aquí, hablábamos, se tomaba sus copas y luego después recogía toda su correspondencia y se iba para abajo. Le encantaba hablar con la gente, y como hablaba muy bien español, pues eso le gustaba, oír hablar a todo el mundo. Sí. Y como ya después él se estaba con la idea de sus flores y las tierras, pues también quería aprender por los factores de la bendita
tanto frío, tanto calor. Le gustaba mucho oír a las personas hablar. Entonces, si por ejemplo la tienda estaba cerrada porque mi padre lo compartía con un pequeño bar, él nos tocaba, nosotros le teníamos dicho que nos tocara en la puerta y abríamos, le dábamos su correspondencia, si nos llamaba mucho la atención el volumen que recibía. ¿Me entiende? Porque no era a lo mejor un sobre normal y corriente, y a hoy se ven diferente porque Correo trabaja con unos sobres especiales. En aquella época, en el año 60 y algo, pero un sobre diferente a lo que más o menos se manejaba en Correo, pues claro, te llamaba la atención y venían semillas dentro. Siempre nos decía que venía semillas. Y incluso abría hasta los sobres y nos enseñaba las semillas. Y cuando estaba después allí en el bar, pues eso, hablaba con todo el mundo, con todas las personas que vinieran del pueblo. Él siempre nos felicitaba y siempre cuando nos felicitaba nos mandaba su foto de su jardín. Aquí las tengo, que siempre las he guardado. Aquí está su señora, María, y él siempre para felicitarnos nunca compraba una postal. Siempre nos sacaba una foto de su jardín y nos la mandaba. Normalmente por Navidad. Por Navidad, siempre nos felicitaba por Navidad, sí. Nosotros los Gran Canarios los echamos a los Kunkel. Eso es imperdonable. Y los echamos porque habían defendido a Gran Canaria, porque habían evitado la barbaridad de un hotel en Tamadaba, porque habían evitado un teleférico en Tamadaba. ¿Un teleférico? Y porque había previsto, que es lo que nunca nos dijeron, una urbanización en la zona de Tirma. Kunkel hizo una campaña muy encendida con manifestaciones públicas en el periódico en contra de esas iniciativas. Le hicieron que en esa época, que era, les recuerdo a todos que era todavía época de dictadura, el que protestaba pasaba a las listas negras y era un poco marginado. Nos dejaron un tesoro invalorable, porque además mucho de eso no existía nada escrito ni nada dibujado. Entonces tenemos una posibilidad de hablar sobre lo que tenemos y nadie puede querer lo que no conoce. Ahora conocemos y podemos querer lo que tenemos. Y eso quizás este programa sirva para transmitir a las jóvenes que para amar a lo que se tiene hay que conocerlo. Aprovechamos en este caso